Bueno, buenos días. Buen día a todos. Bueno, después de varios días sin Buen ver, día. buen día, volvemos a encontrarnos. La verdad que la semana pasada estuve mal. El lunes no podía hablar directamente, o el martes me dijeron que no se daba clase. Así que bueno, pasamos dos clases sin vernos y vamos a tratar de avanzar en algunos temas que nos quedaron colgados. Ahí estábamos viendo la última vez clasificación de normas constitucionales. Y habíamos visto la clasificación que daba el doctor Vanos, y ahora en el intermedio, cuando paremos 9 menos cuarto, les mando la foto del cuadro. Habíamos visto la clasificación que da el doctor Vanossi, esa clasificación tripartita de normas constitucionales, por su inmediata aplicabilidad, por su inmediato o próximo destino y por su disponibilidad. Repetimos la primera, por su inmediata aplicabilidad, o sea, si la norma está en el texto de la Constitución, puede aplicarse por su sola existencia en el texto o hay que esperar alguna ley reglamentaria. Esa es la pregunta. Se clasifican en normas operativas y no operativas. Habíamos dicho que las operativas son las que se aplican por su sola existencia en el texto constitucional, por ejemplo, el artículo 23 de la Constitución, que es el que establece el estado de sitio, y las no operativas, que son de aplicación diferida, por más que estén en el texto de la Constitución, necesitan de una ley del Congreso que las ponga en ejecución. Por ejemplo, el artículo 14, cuando dice que todos los habitantes gozamos los siguientes derechos de acuerdo a las leyes que reglamentan su ejercicio. O sea, tenemos que esperar la ley reglamentaria para poner en funcionamiento. Cuando después de la reforma del 94, por ejemplo, se crean varias instituciones, se crea el Defensor del Pueblo, se crea el Consejo de la Magistratura, etc., por su sola existencia, ya no, esas instituciones no estaban funcionando. Se debió esperar la sanción por parte del Congreso de la Nación de las leyes que reglamentaban el funcionamiento de estas instituciones. Es ahí cuando estamos frente a normas no operativas, normas de aplicación diferida por los órganos estatales. Necesitamos que las pongan en funcionamiento. La segunda clasificación, por su inmediato y próximo destino, las habíamos dividido en normas de conducta y normas de organización. Las normas de conducta son las que están dirigidas a los particulares, son normas de competencia negativa para el Estado. Una norma de conducta, el artículo 18, el artículo 19, van dirigidas a los particulares y son de competencia negativa. Cuando el artículo 18 dice que nadie puede declarar en su contra o que no hay más torturas, ni tormentos, ni martirios, ¿a quién va dirigido? A proteger al particular y de conducta negativa para el Estado. El Estado no puede torturarme para obtener una declaración, no puede violar mi domicilio, cuando el artículo 18 dice que el domicilio es inviolable, salvo por orden escrita de un juez. Entonces viene el Estado y no puede entrar a mi casa, y esa norma de conducta es de competencia negativa, es de competencia positiva para el particular y de competencia negativa para el Estado. Y ahí hemos visto las normas de organización. Las normas de organización van dirigidas a los órganos del Estado, el artículo 75, el artículo 99, un artículo que establece el funcionamiento de los poderes del Estado, son normas de organización. Hay un montón de subclasificaciones, vamos a dejar acá, ustedes van a ver en el cuadro que hay otras subclasificaciones sobre las normas de organización, pero en definitiva, estas son las de competencia positiva para el Estado. Así como las normas de conducta son de competencia negativa para el Estado, las normas de organización son de competencia positiva, porque son normas que afirman, que establecen, por ejemplo, cuando dice, para ser diputado se requieren 25 años, bla, bla, esa es una norma de organización. Esa es una norma, después veremos
hay otras subclasificaciones, ustedes las van a ver, pero ahora vamos a dejarlo ahí. Y como tercer subclasificación, esta no la habíamos visto, por su disponibilidad. O sea, si las normas están disponibles o no, habíamos visto por su aplicabilidad y ahora vemos por su disponibilidad. Y esto se subclasifica en normas imperativas y normas facultativas o discrecionales. Normas imperativas o normas discrecionales. Las normas imperativas, que son las de orden público, que en definitiva nos dice el autor de este cuadro, el doctor Vanossi, que son todas las normas constitucionales. Todas las normas constitucionales son imperativas. ¿Por qué? Porque todas las normas son de orden público. ¿Y qué significa el orden público? Es aquello que no podemos dejar de aplicar ni aún con acuerdo de partes. No podemos dejar de aplicar la ley ni de cumplir la ley, aún que estemos todos de acuerdo. Aunque estén todos de acuerdo, en la Cámara de Diputados no puede ingresar una persona menor de 25 años como diputado, porque esa norma constitucional que establece los requisitos es de orden público y es de cumplimiento obligatorio. Pero bueno, pero están todos de acuerdo. No importa. Entonces, supongamos que yo quiero firmar con alguno de ustedes un contrato de esclavitud. Y la persona con la cual firmo está de acuerdo, quiere ser esclava. Entonces tenemos una parte que quiere ser esclava, otra que quiere ser el esclavista. ¿Podemos firmar un contrato de esclavitud? No, porque justamente ese contrato está prohibido. Porque es de orden público la norma constitucional que lo prohíbe. Y que ni aún por acuerdo de partes podemos avanzar sobre una norma de orden público. Entonces, en esta tercera clasificación, que es por su disponibilidad, cómo la usamos, normas imperativas y normas discrecionales. Las de la Constitución son todas imperativas. Todas nuestras normas constitucionales son imperativas. ¿Por qué? Porque todas son de orden público. Porque no podemos renunciar a ellas. Por el otro lado tenemos las discrecionales, las normas que podemos usar o no usar. Bueno, en nuestra Constitución no tenemos de esas. No tenemos normas que podamos usar o no usar. Esta es una clasificación de la teoría constitucional. Por ahí en otras constituciones podríamos encontrar ejemplos. Pero en la nuestra, todas las normas constitucionales son imperativas. ¿Dónde podemos, acá frenamos, terminamos este cuadro y abrimos esta pregunta, ¿dónde podemos encontrar normas facultativas? Que podemos aplicarlas o no aplicarlas, que podemos renunciar a su cumplimiento. Dentro del derecho argentino, ¿qué normas podrían ser renunciables, discrecionales en su uso, facultativas? ¿Cuál se les ocurre a ustedes? Ya sabemos que las normas constitucionales no. Bueno, muchachos, ¿alguna idea? Se les tiene que caer. Estaba pensando en derecho civil, pero no se me ¿En qué ocurre ningún parte del ejemplo. derecho? ¿En qué parte del derecho civil, Juan? Sí, en el Estaba, derecho civil tenemos mucho. estaba pensando en o sea, con la ley vieja de contrato de alquiler, pero ahora con la nueva no se me ocurre ningún ejemplo. Si hay algo que no se cumple en este país son los semáforos a las 3 de la mañana y la ley de contratos de alquileres, ¿no? Bueno, las de contenido patrimonial, muchachos. Las de contenido patrimonial, todas las normas de contenido patrimonial son renunciables. ¿O no puedo yo renunciar a una herencia? Sí. ¿Puedo renunciar a cobrar un premio? Sí. ¿Puedo renunciar a mi condición de heredero? Sí. Todas las normas de contenido patrimonial son renunciables.
No las normas personalísimas. Yo en el derecho civil no puedo renunciar al nombre, al domicilio, ni a los derechos personales, ni a los derechos personalísimos, pero a las normas de contenido patrimonial, ¿por qué no voy a poder renunciar? Porque es facultativo eso. Bueno, dejamos ahí. Yo ahora después le voy a sacar una foto al cuadrito y se las voy a mandar. ¿Preguntas, dudas sobre este tema? No. Bueno, vamos a seguir con otro tema más aburrido que esto, pero que es parte de la teoría constitucional, que es el tema de la tipología constitucional. Recuerdan que habíamos visto clasificación de constituciones, habíamos visto interpretación, recién vimos clasificación de normas constitucionales, ahora vamos a ver tipología constitucional, que es un tema específico de la teoría constitucional que se da a la pregunta de ver cómo se clasifican los tipos constitucionales puros. Y después dentro de cada tipo constitucional puro, bueno, aparecen las constituciones particulares de cada estado, porque ninguna constitución particular de cada estado representa el 100% a un tipo constitucional. Entonces, bueno, la teoría constitucional, los autores de esta materia se han dado la tarea de sistematizar, y Quiroga había encontrado una clasificación de con 5 subclasificaciones. Vamos a usar 3 nada más. Vamos a hacer un resumen de esto, las 3 más tradicionales, también dadas por el profesor Quiroga Lavie, donde él los tipos constitucionales los subclasifica en tipo histórico tradicional, tipo racional normativo, y el tercero es el tipo, a no errarle con el nombre específico, empírico sociológico. Entonces tenemos el histórico tradicional, o sea, la constitución histórica tradicional, la constitución historicista. El segundo es el racional normativo, que es la constitución que surge a partir del siglo XVIII, producto de la razón. Y el tercero es el empírico sociológico, que sería como una posición alternativa entre la tradición y la razón. Aparece este tercer tipo constitucional, empírico, porque tiene que ver con la experiencia, y sociológico, porque tiene que ver con el producto de una formación social. Después Quiroga Lavie da otros, pero no vamos a avanzar, pero sí para que ustedes sepan. Él también lo clasifica en el tipo decisionista, y como última alternativa el tipo dialéctico, pero eso nos vamos a dejar quizás o para otra oportunidad o para otro tipo de curso. Nos vamos a quedar con esta clasificación tripartita. ¿Cuáles son las características de la constitución historicista, de la constitución histórica tradicional? Básicamente nos dicen que la constitución representa como una fuerza que emana del pasado, en donde tiene que ver más las costumbres, la historia, la tradición. Son constituciones que se forjan en base a costumbres, a tradición. No es formal, es antiformal, porque por lo general podría o no estar escrita. Es irracional porque no se basa en la razón, sino en la fuerza de la historia. No tiene características racionales ni formales. Por ejemplo, analicemos nuestro artículo 29. ¿Quién lo puede leer?
de a uno, no se amontonen. Profe, ¿querés que lo lea? Dale. El Congreso no puede conceder al Ejecutivo Nacional ni a las legislaturas provinciales, a los gobernadores de provincia, facultades extraordinarias, ni la suma del poder público, ni otorgarle sumisiones o supremacías por los que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos quedan a merced de gobiernos o de persona alguna. Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable y sujetarán a los que lo formulen, consientan o firmen a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria. Este artículo es como que queda descolocado con la Constitución. Queda descolocado con la enumeración de los artículos que vienen antes y después. Fíjense que el 27 habla del derecho internacional y la supremacía de la Constitución con relación al derecho internacional. El 28 habla del principio de razonabilidad. El 30 después habla del procedimiento de reforma. El 31 habla de la supremacía. El 32 habla de temas de prensa. Y este 29 queda ahí donde es como que aparece una persona que te está retando, ¿no? Y te dice, no se puede hacer esto, no se puede hacer lo otro. ¿Y de dónde surge? Y surge de lo profundo de nuestra historia, en ese caso, de la historia reciente a la sanción de la Constitución. El constituyente le está hablando a la posteridad, diciendo, ojo, no vuelvan a hacer lo que pasó hace unos años en este país, donde las legislaturas le dieron al gobernador de la provincia de Buenos Aires la suma del poder público y las facultades extraordinarias, donde hubo gente presa, porque la mazorca metía presa a la gente, donde el propio Rosa tenía su policía específica. Bueno, le dice el constituyente, más allá de la valoración histórica que le demos a esto, no vuelvan a hacer esto. Y si lo vuelven a hacer, acá hay un delito penal constitucional, que es la traición a la patria, que no está en el Código Penal, que está en la Constitución hay dos delitos penales, la sedición y la traición, que se tipifican a través de actitudes que ocurren en el marco de los artículos constitucionales que lo establecen. Pero bueno, este artículo 29 es un artículo de neto cuño histórico tradicional, así como encontramos algún otro en nuestra Constitución. ¿Por qué? Porque se basa en la historia, en la tradición, en la fuerza de las costumbres, como dice el autor. No admite que la libertad del hombre puede modificar libremente la historia, o sea, la historia es lo que nos pasó, y la Constitución va a reflejar en algunos artículos, alguna de estas características históricas tradicionales. El preámbulo tiene mucho de ello, y algunos otros artículos también, que los vamos a ir viendo, bueno, cuando los encontremos de la lectura, vamos a ir viéndolos. El segundo tipo constitucional es el racional normativo, es el que viene a oponerse a lo histórico tradicional. Es la Constitución que es producto de la razón y no de la historia. El racional normativo está, digamos, completamente opuesto al anterior. La validez de la Constitución está dado por el pensamiento crítico, por el pensamiento racional. Es normativista. Las constituciones racionales normativas, bueno, son normativistas, son formalistas, son sistemáticas, son el producto de la crítica, del debate, del estudio, y no de la tradición. O sea que en estos dos tipos constitucionales, que en definitiva diríamos en estos dos modelos constitucionales, son opuestos y antagónicos. Nuestra Constitución Nacional es mayoritariamente racional normativa, qué duda cabe. Es escrita, es formalista, es sistematizada, está dividida en capítulos, en secciones, en títulos.
se basa en la razón. Por ejemplo, lean el artículo 31, a ver qué dice el 31. Léelo otra vez, Valentina, el 31. Ahí lo encontré. Esta Constitución, las leyes de la nación que en su consecuencia se dicten por el Congreso y los tratados con las potencias extranjeras son la ley suprema de la nación, y las autoridades de cada provincia están obligadas a conformarse a ellas. No obstante, cualquier disposición en contrario que contenga las leyes o constituciones provinciales, salvo para la provincia de Buenos Aires, los tratados ratificados después del pacto del 11 de noviembre de 1859. Bueno, es un artículo típicamente racional normativo, porque dice, fíjense que establece un orden prioritario en cuanto a la supremacía, que después, bueno, después habrá que fundarlo, habrá que explicarlo, habrá que darle contenido, pero dice esta Constitución, las leyes, los tratados, bla, 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 son la ley suprema, o sea que hay una elaboración racional para llegar a esta conclusión. Nuestra Constitución, a lo largo de sus normas, de sus textos, establece una tipología estrictamente racional normativa, con algunas pinceladas, digo yo, con algunas pinceladas histórico-tradicionales. La tercera clasificación, en esta vamos a detenernos un poco, la empírico-sociológica, establece que las constituciones surgen de la estructura social, ni de la historia, ni de la costumbre, ni de la razón. La Constitución es lo que la sociedad establece que es en cada momento. Tiene que ver con la estructura social y con el apego o no de la estructura social con la norma escrita. Esto surge a mediados del 1800, en Alemania, un autor, Lasalle, parece francés, pero es alemán, Lasalle establece esto, ¿no? Frente a un proceso social, estaba advirtiendo la existencia de ciertos procesos sociales que tendían como a desconstitucionalizar el texto. Y las actitudes que se tomaban eran las que la sociedad establecía en cada momento. Él hablaba que cuando la Constitución pierde respeto social, se convierte, así, esta es la palabra, que ustedes la van a encontrar en los libros, la Constitución se convierte en una tira de papel. Cuando pierde el acatamiento social, cuando pierde la obediencia social, el apego social, cuando la gente va por un lado y la norma escrita va por el otro, ¿qué es lo que rige? Este tipo Más lo que constitucional, no decime qué ibas a decir. que rige más lo que la sociedad quiera que lo que era la Constitución, porque pierde la vigencia de las personas. Bueno, son posiciones peligrosas, porque puede tender a la desconstitucionalización. Lo que pasó, por ejemplo, en la Argentina en el fines del 2001, con ese proceso sedicioso que se lleva puesto un gobierno, y donde aparece otro, donde las instituciones bancarias habían perdido la confianza de la gente, donde el Estado, como representante de ciertos intereses colectivos, había perdido la confianza de la gente. Después, bueno, se recupera, pero ahí estamos. Yo en aquel momento hablaba, bueno, acá estamos dentro del tipo social empírico sociológico. Y ojo que es peligroso, que representa un momento particular de una sociedad. O puede ser que la Constitución, como decía Lasalle, ¿no?, se convierte en una tira de papel y la gente va por otro lado y
y se organiza de otra manera y tiene otros representantes por ahí inorgánicos y no orgánicos productos de procesos electorales. Algunas características. Considera prevalente la infraestructura social con respecto a la superestructura, o sea, la infraestructura social es lo que genera una sociedad como ámbito de referencia y no una superestructura, o sea, normas que establecen y clasifican la representación. Nosotros hoy adherimos naturalmente a que hay un Congreso que sanciona una ley, nos parece lógico, natural, esa ley después la obedecemos, y si eso, en vez de ocurrir eso, vamos a una plaza, la plaza de cada uno de los barrios donde vivimos, hay un montón de gente ahí que está en asamblea y resuelven determinadas cosas y adherimos a eso. Fíjense que ahí tenemos los dos modelos. El primero, el del Congreso, el racional normativo, con este órgano, Congreso, que ejerce la representación del pueblo y de los estados provinciales, y cuya consecuencia es una ley que tiene obligatoriedad. Y por otro lado, la asamblea de la plaza del barrio, donde hay un referente, por ahí el más viejo del barrio, por ahí que la gente elija, y que vamos y lo investimos de poder en esa asamblea, y le decimos represéntenos, y tráiganos comida, y provéanos la luz eléctrica, y provéanos el agua potable. Y ahí tenemos el empírico sociológico. Dejamos de lado lo anterior, desnormativizamos lo anterior, y generamos un tipo constitucional producto de la experiencia y de la inmanencia social de un montón de gente que después podrá multiplicarse esto o no. ¿Me siguen hasta acá? ¿Qué fue la Revolución de Mayo si no fue esto? A otra escala. A otra escala. Dejar de lado la formalidad de la obediencia a las normas que venían de España y a las autoridades que da de España, y generar otras. Al principio, eso del 22, el 23, el 25 de mayo, pasó esto. Después se formalizó en una junta de gobierno con responsabilidad, o sea, que son como puntos de quiebre, y después vuelve otra cuestión que puede ser racional normativa o no. Entonces, pero acá hay un tipo constitucional, un tipo empírico sociológico, que puede ocurrir, que no tiene visos de ser muy permanente, pero que puede generar como puntos de cambio de las realidades o de las conductas sociales. Profe, una consulta. Sí. O sea, lo que se refiere es que el cambio no se realiza como siguiendo la Constitución, sino que se realiza como de una manera revolucionaria, se podría decir. Sí, de movimentista, revolucionaria, poner el nombre que quiera, social. Sí, sí, sí. Sí, porque O sea, no se seguiría con la reforma, con el artículo 30 para reformar la Constitución, sino que se realiza porque la gente quiere cambiarlo. Aparece otra cosa, como dice Lasalle, la Constitución se convierte en una tira de papel, lo dejamos de lado, y estas conductas sociales, colectivas, hacen a la nueva Constitución, que podrá formalizarse o no, Por ejemplo, considera que la libertad, por ejemplo, la libertad individual, no depende del reconocimiento racional que hace el Estado, sino de las condiciones de vida existentes en la sociedad. Entonces, para este tipo empírico sociológico, este concepto de libertad individual no es un reconocimiento de determinadas cuestiones que me hace el Estado para yo poder gozarlas, sino producto de la propia sociedad, del reconocimiento social y del margen de libertad individual que ese reconocimiento social pueda otorgarnos o no.
no es que no es que el empírico sociológico venga a resolver la antinomia del historicismo ni del racionalismo, al contrario, los enfrenta, porque no es ni uno ni otro, no es una síntesis, sino es un modelo nuevo de constitución. Por ejemplo, yo me imaginé mucho cuando pensaba en esto, en lo que pudo haber ocurrido en Afganistán cuando se fue el último avión de los Estados Unidos, ¿no? Afganistán tenía una constitución que fue dejada de lado, y aparecen líderes tribales, y la sociedad que los obedece, que los sigue, que los alienta, que los apoya, una parte y otra parte no, bueno, y ahí hay algo empírico sociológico, producto de esa realidad social, con mucho nexo al historicismo seguramente, ¿no? Porque la vuelta a las tradiciones, la vuelta a las vestimentas tradicionales, locales. Pero bueno, ese punto de quiebre para mí se da cuando el último avión se va, o sea, cuando la intervención dice nos vamos, ahí se cae la formalidad y aparece otra cosa. Y en ese primer aparecer aparece este tipo constitucional, empírico, sociológico. ¿Preguntas, dudas? Bueno, me alegro que no haya. Me alegro que no haya. Bueno, entonces, terminado esto, que yo quería terminarlo la semana pasada, terminado este tema de la tipología, que es un tema interesante, está en todos los autores, y de la clasificación de normas, vamos a pasar a hablar del federalismo. Es un punto nuevo, un tema distinto, de las formas de Estado, porque en definitiva, ¿qué es el federalismo? El federalismo es una forma de Estado que nuestra Constitución ha adoptado. Fíjense que el artículo 1 nos dice que la Nación Argentina adopta para su gobierno la forma de Estado federal. Y no confundir forma de Estado con forma de gobierno. Son dos conceptos distintos que muchas veces se confunden. Y una confusión a ese nivel, ya a esta altura de su carrera, es inaceptable. La forma de gobierno responde a la pregunta cómo se organiza el poder con relación a la gente. Y la forma de Estado responde a la pregunta cómo se organiza el poder con relación al territorio. Y esto es lo que vamos a ver nosotros, si ese poder es centralizado, descentralizado, confederacional, lo veremos después. Pero entonces, bueno, desde el punto de vista, si yo quiero sistematizar, llegar hasta el fondo de una forma de Estado, digo, bueno, analizo la relación que tiene el poder con relación al territorio. Poder y territorio son los elementos que voy a analizar acá. Y cuando hablo de forma de gobierno, hablo de poder y población. Poder y población. Cómo se organiza el poder con relación a la población. Y ahí aparece la república, la monarquía, etcétera, etcétera. Bueno, volvamos a lo nuestro. Como formas de Estado podemos encontrar varias. Yo, por lo menos, encontraría... A ver, ¿cuáles se les ocurre a ustedes? ¿Qué formas de Estado conocen? ¿Y? El federalismo, el unitarismo, ¿cuál más? La confederación, ¿cuál más? Bueno, y una cuarta, los estados federorregionales. O sea que si tuviéramos que clasificar formas de Estado, por lo menos encontramos 4 modalidades hoy, ¿no?
los estados federales, los estados unitarios. ¿Sí? ¿Quién me habla? Estados federales. Sí, decime, María. No, sino que estaba leyendo acá porque yo había hecho como un mapita acerca de lo que usted está explicando. Sí. ¿Qué lo quiere leer? ¿Que me quiere preguntar algo? No, sino que lo estaba comparando con lo que usted estaba diciendo. Y Bueno, compare lo que usted escribió con lo que yo estaba diciendo, a ver si va más o menos está bien lo que usted escribió. Entonces, Estado federal, Estado unitario, Estado confederacional, la confederación, y Estado federo-regional. ¿Cuáles son las características? Bueno, el federalismo, esta relación descentralizada del poder. Es una relación descentralizada del poder. Por ejemplo, en la Argentina, Estado federal, o Estados Unidos, o Brasil, o México, Venezuela, o Alemania, o Bélgica, para poner ejemplos. Fíjense que en el mundo hay más o menos en Naciones Unidas 220, 222 países reconocidos, ¿no? Más o menos esa es la cantidad de estados en el mundo. Y aunque les parezca mentira, el Estado federal, los estados federales no llegan a 30. O sea que la enorme mayoría de las organizaciones políticas estaduales reconocidas en nuestro planeta adhieren a otro modelo, por lo general el unitario, y el federalismo es una expresión minoritaria. Fíjense en nuestros vecinos. Uruguay es un estado unitario, Paraguay es un estado unitario, Bolivia es un estado unitario, Perú es un estado unitario, Chile es un estado unitario. La mayoría de los estados europeos, España, bueno, España, Francia e Italia, ahí técnicamente son unitarios, pero son algo distinto últimamente. Pero encontramos el federalismo, si bien no llegan a 30, 35 con suerte, pero son estados de dimensiones, de superficies muy grandes, Estados Unidos, México, Brasil, Venezuela, Argentina, Nigeria, Unión Soviética en su momento. Y la excepción que yo les decía era Bélgica. Bélgica es una excepción dentro de Europa, porque Bélgica es un país pequeño territorialmente, pero es un estado federal. Es un estado federal. Entonces el federalismo viene a responder esta pregunta, ¿cómo se relaciona el poder del Estado con respecto al territorio? En forma descentralizada. En forma descentralizada. Y genera un montón de centros alternativos de poder. En nuestro caso, los estados federales que integran la federación. Porque nosotros, desde el punto de vista técnico, somos una federación integrada por una sumatoria de estados federales que al ingresar a la federación cedieron parte de su soberanía. Esos son las provincias. Nosotros le decimos provincias en nuestro lenguaje común. Pero las provincias técnicamente son los estados federales que se unen para generar una federación despojándose de su soberanía, que es la que le entregan a esta persona jurídica distinta que se conforma al momento del nacimiento, que es el Estado federal. Profesor, ¿que me puede repetir, me hace el favor, lo de las provincias? No puedo repetir. Yo puedo tratar de explicártelo de vuelta, pero yo no puedo repetirlo porque ya me olvidé lo que dije estrictamente. Yo lo que digo es que la federación, el federalismo, se organiza cuando una serie de estados se unen por cuestiones en común, historia, tradición, objetivos, etc.,
y conforman la federación. La Argentina, en definitiva, la lucha entre las invasiones inglesas y 1953, esos 40 y pico de años de luchas internas argentinas, fue para lograr esta unión en el ámbito de una constitución donde las provincias se despojan de su soberanía, ingresan a la federación y crean, la unión de las provincias crea esta persona jurídica distinta, que es el Estado federal, que se nutre de la competencia que las provincias le otorgan al momento de su creación. Nuestro Estado federal ejerce la competencia que le dieron los que lo crearon. ¿Quiénes lo crearon al Estado federal argentino? Las provincias. ¿Dónde lo crearon? En la Constitución. Pero vamos a ir despacio, porque esto es una creación jurídica que viene a explicar el fenómeno este de la federación. En donde hay un poder central y una suma de poderes descentralizados. Cada uno de los estados federados ejerce poder. Fíjese, las provincias argentinas no tienen sus propias autoridades, no sancionan sus propias constituciones provinciales, no sancionan sus propias leyes electorales, provinciales, etcétera, etcétera. Sí. ¿Sí? Cada provincia tiene su propia legislación, su propia constitución provincial, elige sus propias autoridades. Y eso es producto de este proceso de formación del Estado Nacional. Porque el Estado Nacional se forma mediante un proceso largo, a veces violento, de enfrentamientos, para lograr lo que se logra a partir de la sanción de la Constitución, que viene a ser una síntesis. Pero ¿cuándo se sanciona la Constitución? ¿En qué momento culminante de la historia argentina? Cuando hay una confrontación bélica entre los dos modelos, que es la famosa batalla de Caseros. La confrontación bélica genera un triunfador, Urquiza, y Urquiza convoca a la Convención Constituyente un año después. Entonces, el punto del rompimiento de ese equilibrio genera la aparición de este modelo constitucional y de todo lo que, bueno, algunas cuestiones ustedes esto lo tienen que haber estudiado en historia, me imagino que algo estudian en esa materia, ¿no? Así que bueno, eso es lo que vamos a ver nosotros, cómo se organiza ahora este federalismo. Ustedes ya conocen las causales históricas, y ahora vamos a ver cómo funciona, cómo se organiza. Pero tenemos el federalismo por un lado, el unitarismo, que es esta relación particular entre poder y territorio, sin intermediación, sin descentralización, donde en un territorio determinado hay una sola fuente emanadora de poder. Y vamos a ver, ahora vamos a parar 5 minutos, y después vamos a ver la confederación, y vamos a ver los estados federorregionales, que son los que vienen avanzando en Europa, por ejemplo, España, Italia y en menor medida Francia. Paramos 5 minutitos, me hago un café, y levanto los mensajes de hoy y seguimos.
Bueno, continuamos. La confederación como tercer modelo de organización del poder con respecto al territorio, podemos inclusive situarla como predecesora de la federación, ¿no? como anterior desde su aparición. La confederación se basa en un pacto o en un tratado. El origen de una confederación es el pacto o el tratado. Pueden ser de carácter transitorios o definitivos. Y en ese tratado, los estados que la integran conforman un nuevo estado. Por ejemplo, 2 o 3 naciones o estados firman un tratado creando una confederación con objetivos definidos en el tratado, objetivos de gobierno. Tienen un órgano legislativo. Las confederaciones tienen órganos legislativos, se llaman dietas, por lo general, o dumas. Y tienen 2 características que la federación no tiene. Las 2 características distintivas de una confederación es el derecho de nulificación y el derecho de secesión. O sea, la nulificación, cuando el órgano legislativo toma una decisión legislativa, los estados pueden desobedecerla, los estados integrantes de la federación, de la confederación, pueden nulificarla. ¿Por qué? Porque en la confederación los estados no ceden su soberanía. La confederación es la reunión mediante un tratado de estados soberanos. Entonces las decisiones que en el ámbito legislativo se puedan tomar pueden ser nulificadas por uno o por varios estados miembros. Ahí es donde empiezan los problemas, ¿no? Pero puede ocurrir. Y la segunda característica es el derecho de secesión, de separación. En cualquier momento, como un Estado entra en una confederación por un tratado, renuncia al tratado y se va de la confederación. Esto se dio mucho en Europa, en el siglo XVI, XVII, lo veíamos mucho en estas confederaciones que aparecían, cuando los estados también tenían como forma de gobierno por ahí las monarquías o los imperios. Austria y Hungría, el imperio austrohúngaro fue una confederación, participaban también parte del territorio de Alemania, de Austria. Las confederaciones eran por ahí pactos o tratados como alianzas ofensivas y defensivas que se creaban para un momento determinado. Hasta que ocurre la Revolución Americana. Y cuando ocurre la Revolución Americana, la primer forma de organización territorial que se da en los Estados Unidos es la de confederación. Y la primera constitución que ellos sancionan es una constitución confederacional, que era la reunión por un tratado, por un pacto, de las 13 colonias originarias convertidas en Estado, que sancionan una constitución, crean un congreso muy débil, y eligen un presidente. Pero los estados, los 13 estados originarios, mantenían su soberanía. Y esto no funcionó mucho tiempo. Fíjense que de ese primer intento organizacional de los Estados Unidos rápidamente fracasa, y de la confederación, del pacto de confederación, años después firman lo que se llama el Pacto de Unión, y en donde ya se crea el Estado federal
de los Estados Unidos de Norteamérica. O sea que de la confederación ellos pasan a la federación. La confederación como un punto intermedio entre la dominación inglesa, la confederación y lo que es hoy el Pacto de Unión y la creación de la federación. La Argentina, fíjense, a ver, ¿quién puede leer? A ver, Lautaro, que te veo por ahí. Léete el artículo 35 de la Constitución Nacional. Sí, profe. Artículo 35. Las denominaciones adoptadas sucesivamente desde 1810 hasta el presente, a saber, Provincias Unidas del Río de la Plata, República Argentina, Confederación Argentina, serán en adelante nombres oficiales indistintamente para la designación del gobierno y del territorio de las provincias, empleándose las palabras Nación Argentina en la formación y sanción de las leyes. Y esto, cuando ustedes lo leen, sin una explicación previa, genera una confusión. Porque la Argentina nunca fue una confederación. La Argentina nunca fue una confederación, por lo menos en su historia reciente, porque hubo, y esto lo vemos en el preámbulo cuando habla de los pactos preexistentes, hubo tratados anteriores a la sanción de la Constitución, y ahí algunos se encuentran en esos tratados anteriores alguna forma confederacional, porque había un tratado que cumplía objetivos, por ejemplo el Pacto Federal de 1831, que fue el tratado más importante, los demás eran tratados interprovinciales como alianzas militares. Algunos tenían cuestiones de comercio, que establecían el libre comercio, pero nunca se logró formar un tratado, una confederación en donde estuvieran involucradas todas las provincias actoras de lo que después fue, sí, la Convención Constituyente de Santa Fe de 1853. Pero bueno, estas palabras, igual que Provincias Unidas, ¿qué es Provincias Unidas? Esa es una confederación. Provincias Unidas, ¿a partir de qué? ¿Cuál fue el instrumento de la unidad de las provincias? ¿Algún tratado? Pero nos queda, como resabio de la historia, estas denominaciones oficiales que hoy a nadie se le ocurriría utilizar, porque la Argentina hoy es mucho más que las Provincias Unidas del Río de la Plata. Y la Argentina hoy no es una confederación. Son nombres que quedaron, sobrenombres, viejas formas de denominación, pero que tenemos que desterrarlas. Hoy nosotros somos, de 1853 en adelante, una federación. Porque en la confederación, la nota característica de la confederación es que los estados involucrados siguen siendo soberanos. Y los estados involucrados pueden nulificar decisiones y pueden sesionarse, pueden irse. Casualmente, ¿cómo se llamó ya en la federación? Pero ¿cómo se llamó esa gran guerra civil que tuvo los Estados Unidos? La guerra de secesión. ¿Eh? La guerra de secesión. Guerra La civil, guerra la guerra de de secesión. secesión. La guerra de secesión. Así se la conoce. ¿Por qué? Porque los estados del sur querían separarse de la Unión. Querían separarse. Si eso hubiera ocurrido en los prolegómenos de la historia institucional americana, se podrían haber ido. Pero la guerra de secesión ocurre luego de la sanción de la Constitución Federal, y el resto del país no los deja irse, sino que los somete, los domina militarmente, que en definitiva lo que pasa en Estados Unidos, como para analizar, fue una guerra, la guerra de secesión fue una guerra netamente económica, ¿no? Entre el norte desarrollado, industrializado, y el sur agrícola ganadero, que quería vender las materias primas. El tema era, le querían vender a Europa, el tema es de qué manera le querían vender a Europa, bajo qué modalidad económica le querían vender a Europa. Entonces los del sur, o sea, la esclavitud es la parte romántica de todo esto, los del sur
frente al desarrollo, el avance económico y que las relaciones internacionales y las comunicaciones fluviales se mantenían, o marítimas, ¿no? Se mantenían por los estados del norte, bueno, el sur hace planteos y quiere separarse y crear un estado nuevo, y el norte no lo deja, y esa es la confrontación. Por eso se le dice guerra de secesión. ¿Pero por qué los del sur querían irse? Porque ellos pensaban en la confederación. Y ya no era una confederación, era una unión federal. En la Unión Federal, y bueno, y esto generó fallos de la Corte Americana, Texas con White. Texas es un fallo posterior a la Guerra Civil Americana, porque Estados Unidos después va avanzando. Después vamos a ver, una de las características de los estados federales es que son dinámicos. Y cuando Estados Unidos avanza sobre el sur del territorio que hoy es Estados Unidos, que era el norte del territorio mexicano, bueno, Texas quiere irse también, una vez ya incorporado. Texas quiere formar un estado soberano, y la Corte, en el caso Texas con White, dice que el federalismo, esta es una buena definición de la Corte, el federalismo es una unión política indestructible. Y esto lo viene repitiendo la Corte Americana desde aquel momento, es la unión de estados indestructibles. Una unión política indestructible. Es como si alguna provincia argentina quisiera irse, podría irse. Ahora cada tanto no está saliendo, cada algunos años, noticia de San Luis que quiere irse de Bueno, República, pero de ser San país Luis está propio. gobernada por Carozo y Narizota. Bueno, San Luis es un gran problema que tiene la Argentina. Es un gran problema la falta de institucionalidad que hay en San Luis. Es un gran problema en San Luis. En el 2001 hizo un planteo político que no llegó a materializarse jurídicamente, de separarse de la Unión. Por supuesto, es impensado que parte de un territorio, por motu propio, pueda separarse de nuestra federación. Pero bueno, sí, muy bien, Juan, estás informado. San Luis lo ha planteado. Hay un pequeño, fíjense, ahora con relación a esto, en el año, yo recién estaba empezando a dar clase, puede ser 85, 86, en un congreso sobre federalismo que se hace en la Universidad del Comahue. La Universidad del Comahue es la Universidad del Valle de Río Negro. Unos profesores de General Roca plantean esto a modo de ficción, ¿no? A modo de ficción literaria y hasta con algún sentido humorístico, en donde plantean que Neuquén, la provincia del Neuquén, se separa de la Federación Argentina y crea la República Democrática de Neuquén. Una historia ficcionaria, y para demostrar, para hablar de federalismo, ¿no? Y entonces, bueno, el Congreso de la Nación me interesaba, porque Neuquén quedaba lejos, había poca gente, es todo montaña. Y el Congreso de la Nación, bueno, sanciona una ley autorizando la separación, y Neuquén sanciona su propia Constitución Nacional de la República de Neuquén. Y bueno, y estos autores desarrollan los primeros meses de funcionamiento. ¿Y cómo termina el libro, o este comentario, ni siquiera fue un libro, cómo termina? Que el ejército argentino invade Neuquén y la somete. ¿Por qué? Porque Neuquén tenía el petróleo, que usa toda la Argentina, tenía el gas, que usa toda la Argentina, y tenía los recursos naturales, el Chocón, las centrales hidroeléctricas, la luz que ustedes tienen, que hoy nos está generando la posibilidad de tener energía eléctrica, viene del Chocón, viene de la provincia de Neuquén. El gas que usamos ahora, que prendimos la estufa hoy, que hace frío, viene de los yacimientos de Loma de la Lata, que están en Neuquén. El petróleo, mayoritariamente, que después se convierte en nafta, sale de los yacimientos petrolíferos del Neuquén. Entonces, este estado que se separa
que se separa y que deja ser separado, termina siendo sometido nuevamente por los recursos naturales que tiene. Entonces aparece el tema de los recursos naturales y de la propiedad de los recursos naturales en el sistema federal. Fue así ficcionario, generó así medio comentarios risueños, pero fíjense que años después San Luis plantea lo mismo ya desde el punto de vista político. Esto había sido un escrito así de dos profesores de una cátedra, medio como para demostrar la imposibilidad material, no solamente jurídica, sino la imposibilidad material que un Estado miembro se separe. En la Confederación esto puede ocurrir. Hoy no hay confederación, queda una sola confederación, pero por lo menos por su nombre, que es la Confederación Helvética, que es Suiza. La forma de Estado de Suiza es un Estado confederacional. Esa confederación reúne 9 territorios y cada territorio elige una autoridad al consejo ejecutivo, que es un consejo colegiado. De las características de Suiza es que es confederacional, los territorios se denominan cantones, y cada cantón elige una autoridad al poder ejecutivo, que es un poder ejecutivo colegiado. Pero bueno, Suiza es una particularidad europea, porque es multilingüística, es multirracial, es multireligiosa, y tiene un sistema. Fíjense que Suiza es tan particular que no fue invadida por ninguna de las potencias que peleó en la Segunda Guerra Mundial. Parece mentira, ¿no? Suiza es un estado que está en el medio de Europa, vecino de Alemania, vecino de Austria, que se habla alemán, se habla francés, se habla así un idioma muy particular, pero que no fue invadido, o sea, que era el lugar donde se reunían a charlar, porque la vida continuaba, las finanzas continuaban, el mundo bancario continuaba, las riquezas se trasladaban, las obras de arte se guardaban, y dónde quedó todo eso en Suiza. Es un estado muy, muy, muy particular, pero que tiene estas características desde el punto de vista de su organización territorial. Es una confederación, su nombre en Naciones Unidas es Confederación Helvética, y se hablan varios idiomas, y tiene un gobierno, un poder ejecutivo colegiado, etcétera, etcétera, etcétera. Y por último tenemos un modelo nuevo, cuando digo nuevo, de los últimos 30 años, 25, 30 años, que es lo que se denominan los estados federoregionales. Como ejemplo podemos poner España e Italia. Y ahora en menor medida está avanzando, lentamente, pero está avanzando en Francia. Fíjense que esto aparece en España con la Constitución de 1975, o 78, no me acuerdo, pero por ahí se sanciona la Constitución vigente cuando a la caída del franquismo, y aparecen lo que se denominan las regiones autónomas. España es un estado unitario, pero que aparte tiene una serie de regiones autónomas que tienen ciertas capacidades o competencias, por ejemplo la región vasca, Cataluña, que ahora hace un par de años que se querían ir. Los vascos, más que nada, es el modelo que tienen su propia legislatura, su propia policía, algunas leyes particulares. Ocurre en Italia con las regiones autónomas, la región del norte, ¿no? la Italia productiva, industrial, vigorosa, que tiene una serie de, al margen de sus organizaciones territoriales. Italia es un estado unitario, pero cada una de sus regiones se llaman provincias, entonces no se confundan. El nombre que le puedan dar no hay que asimilarlo a lo nuestro. Provincia no es sinónimo de federalismo. Provincia es un nombre que se le da a una división administrativa. En nuestro caso, sí tiene vinculación con el federalismo, pero las provincias italianas, que son más de 30, no, fíjense que Italia, para dimensionarlo, ¿alguno conoce Italia? Es más chica que la provincia de Buenos Aires. Italia tiene menos superficie
que la provincia de Buenos Aires y tiene 2,5 veces la población de la provincia de Buenos Aires. España es un poco más grande que la provincia de Buenos Aires. Y Francia es un poco más grande también que la provincia de Buenos Aires. Pero para ver la dimensión también de los territorios, porque si no a veces nos vamos de la escala, tenemos que conocer las escalas. Si ustedes agarran el mapa de la Argentina y lo ponen sobre el mapa de Europa, Tierra del Fuego lo ponen arriba de Madrid, y La Quiaca va a quedar a la altura de Moscú. Esa es la República Argentina. Territorialmente, para dimensionar la escala. Bueno, entonces estos estados federorregionales son estados por lo general unitarios, pero que tienen organizaciones territoriales internas con altos grados de autonomía legislativa y de decisión, que eligen sus autoridades, pero que aparte se les reconoce esta cuestión de la territorialidad y de las particularidades. Fíjense que España es un ejemplo claro, España. No sé si lo vamos a ver nosotros, no sé si lo voy a ver yo, por ahí lo voy a ver ustedes, por ahí los hijos o nietos de ustedes van a ver una España dividida en 3 o 4 países. ¿O no? En España se hablan varios idiomas. Los vascos hablan en Euskadi y tienen sus tradiciones, territorio pequeño, tienen sus ciudades emblemáticas, tienen su bandera, hoy tienen su policía, hoy tienen su legislatura. En Barcelona y alrededores se habla en catalán. Si un catalán quiere hablar en catalán, no hablan en español, y ustedes no le entienden nada. Entonces, tienen idiomas distintos, culturas distintas. Y están unidas, bueno, por un pacto, por una cuestión costumbrista, que es la monarquía, por la adhesión que tengan a la monarquía. O sea que de esos territorios puede haber movimiento. Fíjense lo que está pasando en el Reino Unido con Escocia. Escocia quiere conformarse en una nación independiente del Reino Unido. Un país independiente. Lo que pasó con las distintas Irlandas, Irlanda del Norte y Irlanda del Sur, una independiente y otra no. Una Irlanda es parte del Reino Unido y la otra, que es una Irlanda completamente atrasada, es una particularidad. El atraso en todo tipo de esa Irlanda, pero es un país independiente, el Eire. Y probablemente Escocia en algún tiempo sea eso. Probablemente Escocia sea eso. ¿O no? O el País Vasco se convierta en la República de Euskadi. ¿O no? O los catalanes, si no los paraban hace 2 o 3 años, que hace su plebiscito en contra de las reglas de la monarquía. Bueno, mientras la monarquía genere adhesión y genere, más que nada, adhesión, o sea, porque las leyes, fíjense lo que veíamos del tipo constitucional. El tipo constitucional en España tiene mucho que ver con lo histórico tradicional, que es lo que sostiene la corona, con lo racional normativo, que es el que sostiene el funcionamiento institucional de ese reino, y con este movimiento catalán, que tiene que ver más con lo empírico sociológico, porque la gente en algún momento es como que desconocía la monarquía y el Estado, y quería conformar en ese territorio algo nuevo, no siguiendo las reglas del territorio, como sí sigue Escocia. ¿Por qué Escocia no se separa? Porque sigue las reglas de la monarquía para tomar decisiones. Y cada vez que intenta tomar una decisión a través de un referéndum, bueno, hay un resultado político ahí, y aceptan. Pero bueno, entonces este federorregionalismo que se da en España, que se da en Italia con otras
En España tiene características más arraigadas con los procesos sociológicos anteriores, ¿no? Con las razas, con las etnias, con los lenguajes. En Italia tiene más que ver con el desarrollo económico. La Italia del norte desarrollada, la Italia del sur absolutamente subdesarrollada. Pero también generadora de regiones autónomas con ciertos grados de autonomía legislativa y política y de toma de decisión en procesos de desarrollo económico, de desarrollo industrial. Bueno, visto estos Una cuatro... consulta. Sí. Estaba pensando con el caso de que es nuevo el Estado Federal Regional. Si son mayoritariamente unitarios, ¿cómo es que van adquiriendo autonomía las regiones? O sea, ¿se va reconociendo Se va paulatinamente reconociendo. o se va migrando a algún tipo de federación, o No, no, sea, porque federal? las constituciones siguen siendo las mismas, las constituciones permiten el desarrollo de las regiones autónomas, o permiten lo que se llama el regionalismo, y la realidad política de cada momento les va otorgando mayores atribuciones. Fíjense, hace muchos años, estos son gobiernos parlamentarios, después lo vamos a ver cuando hablemos de poder ejecutivo, son gobiernos parlamentarios que para formar gobierno necesitan del aval de la mayoría de los órganos legislativos. Y los vascos, que no son tontos ni son brutos, al contrario, negociaron y negociaron muy bien, y cada vez que negociaban con los socialistas o con los del PP, cada vez que negociaban otorgarles sus votos para que estos pudieran formar gobierno, le sacaban cosas a cambio. En su momento a Felipe González le sacaron la policía. Hoy es la única región española que tiene una policía autónoma y propia, cosa que no se da en otros lugares. Bueno, van logrando ciertos grados de avance de autonomía a través de sus negociaciones. Y No, después, entonces, bueno, las Cortes Generales, que es el órgano legislativo de España, y como su poder legislativo se denominan las Cortes Generales, bueno, le otorgan mediante leyes particulares estos, o le reconocen estos diferentes niveles de autonomía. Sí, ¿qué me no, vas a decir? no, yo lo que pensaba era si no estaba previsto en las constituciones de cada país de que o sea, que pudiera salir del país, o sea, diciendo así nomás, o el País Vasco, o como eso, Cataluña, si no se modifica la constitución del país, o sea, no podrían salir o podrían salir. No, se tiene que modificar la Constitución, tiene que haber una decisión. Primero una decisión política. Primero una decisión política. Y después sí, por supuesto, pero bueno, estas constituciones permiten la existencia y la creación de regiones, como la nuestra. Como la nuestra. Nuestra Constitución admite la existencia de regiones. De hecho, tenemos regiones marcadas primero por hechos de la naturaleza, y no hemos avanzado mucho. La verdad que la Argentina no ha avanzado mucho, salvo algunas cosas, por ejemplo la región Patagonia. Si alguno se va al sur, porque la nafta, paso el río Colorado y la nafta es más barato. Es una cuestión regional. Son cuestiones regionales. La Argentina tiene regiones marcadas por la naturaleza y tiene la posibilidad de generar legislación específica para las regiones por la propia Constitución. Que a veces se hace, que a veces no, que tenemos algunos avances en materia de desarrollo económico, por ejemplo, Tierra del Fuego con tiene, el tiene que tema ver con lo de... impositivo, tiene que ver con lo impositivo, los beneficios impositivos para desarrollar ciertas actividades productivas en algunas regiones en particular, Tierra del Fuego, bueno, y toda esta historia de las empresas que arman, que no producen, pero bueno, tenía un desarrollo geopolítico, porque en la Patagonia Argentina vive una persona por kilómetro cuadrado. La ciudad de Mar del Plata tiene más población que cada una de las provincias patagónicas por separado, y la Patagonia es tierra en disputa. No, pero no por esta antagónica
cuestión que tenemos con la República de Chile, sino porque la Patagonia tiene, no es Chile, es el menor problema Chile. La Patagonia tiene superficie, recursos naturales, tiene ríos, tiene agua potable, tiene gas, tiene petróleo, tiene pescado. ¿Y qué es lo que no tiene? Turismo. ¿Y qué es lo que no tiene? No tiene gente. Entonces, a alguno que le falte todo esto y que tenga mucha gente, un día la va a ocupar. Es como que en mi casa, yo vivo con mi esposa y 14 hijos, y mis hijos empiezan a tener nietos y nietos, y yo empiezo a tener nietos, y la casa del vecino está desocupada. ¿Qué voy a hacer un día? Y un día tiro el paredón, y el primer asado lo hago en el parque del vecino, y después lo ocupo la pieza. ¿Está mal? Sí está mal, pero es lo que pasa en el mundo. Entonces hay que tener, no lo hemos visto por ahora, espero yo no verlo, pero la Argentina tiene la reserva de agua potable más grande del mundo, no hay en la Patagonia, abajo de Entre Ríos, en el Paraná, ¿no? Que se llama la Reserva Guaraní. Y lo que falta en el mundo es agua potable. Bueno, no nos amarguemos más. Entonces, estas constituciones europeas, España, Italia, generaron la posibilidad de la creación de la región. Y la región genera la posibilidad de marcar ciertos niveles de autonomía distintos al resto del territorio del Estado. Y entonces empezaron a gestarse estos estados que se conocen como estados federo-regionales. Eso lo desarrolla en nuestro país un autor, Frías, que fue integrante de la Corte, el doctor Pedro Frías, y un amante del federalismo argentino, donde él crea esta categoría de Estado federo-regional. Bueno, vamos a dejar acá, tenemos este panorama, este pantallazo del federalismo, del unitarismo, de la confederación, de lo federo-regional, y mañana arrancamos con la federación, con nuestra federación, estudiando un poco algunas otras cuestiones generales, para que ustedes vayan preparándolo hoy, estudien. Yo siempre hago hincapié en el tema de la característica de la dinámica. El federalismo es una forma de Estado dinámica. Fíjense lo que fue la Argentina en 1853. Cuando ustedes agarran el mapa de la Argentina, que es la que jura la Constitución Nacional vigente, ¿qué le falta a esa Argentina? A la mitad de las provincias. Más de la mitad más de la mitad del territorio. Más de la mitad del territorio. Yo siempre digo, para hacer enojar a algunos, espero que algunos se enoje de ustedes y lo discutimos, que la Argentina es un país imperialista. Porque avanzó territorialmente. Le sacamos a los portugueses y a los brasileños Misiones, le robamos a los paraguayos Formosa, nos quedamos con lo que era el territorio de los Andes, que después se repartió entre Catamarca y La Rioja, y la Patagonia era de los tehuelches, no los mapuches, que vivían del otro lado de la cordillera, esos venían a robar vacas, pero sí los tehuelches. Y la Argentina conquista el territorio, como lo conquista cualquier país del mundo, y yo adhiero a eso. Conquista el territorio. Pero si ustedes ven el mapa territorial de la Argentina, el límite sur era el río Salado, que es el que divide, el que está ahí abajo de Chascomús. Y una línea recta hasta Mendoza, y de ahí para abajo nada. Y la Mesopotamia era Entre Ríos y Corrientes, y el norte argentino, bueno, terminaba en Santa Fe, y después venía Salta, Jujuy, Tucumán. Eso era la Argentina. Entonces la Argentina, con este sistema federal, avanza por pacto o tratado. Primero incorpora a Buenos Aires, que no era parte de la Argentina, incorpora a Buenos Aires. En la guerra del Paraguay nos quedamos con toda la provincia de Formosa. Y después las campañas del desierto consolidan el territorio, que si no lo ocupaba Argentina, lo ocupaba otro. Estados Unidos, un país imperialista,
Todo lo que es California, la Baja California, Nuevo México, Texas, etc., eso era territorio de México. O se lo compraron, una parte lo compraron y otra parte lo dominaron. Entonces, los federalismos se mueven para avanzar o para retroceder. Fíjense Yugoslavia. La República de Yugoslavia, al final de la Segunda Guerra Mundial, y hasta los 90, 40 y pico de años, República Federal de Yugoslavia, líder en muchos aspectos, por ejemplo, deportivos. Nosotros la reconocemos porque tenía un gran básquet, un gran fútbol, pero bueno, era un federalismo que unía por el liderazgo de una persona, unía un territorio, pero en ese territorio convivían musulmanes, católicos y protestantes. En ese territorio convivían personas de distintas etnias, los bosnios, los herzegovinos, los macedonios, hasta que cae ese liderazgo de esta persona y las comunidades empiezan a generar sus propios vínculos y se empiezan a separar. Hoy, de la ex Yugoslavia, ¿cuántos países se han conformado? 7 u 8. Hoy está Montenegro, Macedonia, Bosnia, Herzegovina, ¿cuántos más? Por lo menos 5, 6, 7 de un Estado federal, aparecieron 7 países, 7 estados unitarios, muy conflictivos, porque ahí hubo guerra étnica, o sea, ahí había cuestiones muy, muy complicadas y aparte religiosas. Se mataba a los musulmanes con los católicos, y desde el punto de vista de la etnia también. Entonces, bueno, se generaron estos estados, algunos muy prósperos y otros muy pobres. Entonces el federalismo se mueve para incorporar territorio y se mueve para perder territorio. ¿Quién nos puede garantizar a nosotros, y con esto termino, que dentro de 50 años el territorio de la República Argentina sea el que tenemos hoy? ¿Alguno puede decir que eso puede ocurrir? No. Puede ser que Argentina gane territorio y puede ser que Argentina pierda territorio. Puede ocurrir. Y hay puntos de conflicto entre nuestros vecinos. Y puede ser que lo perdamos el territorio si no lo ocupamos bien, como el patio de mi casa, si tengo un vecino con mucha población. O puede ser que en la Argentina vengan territorios que quieran anexarse, como recién leíamos el artículo 31, por pacto o por tratado, así como se incorporó Buenos Aires en su momento, puedan incorporarse otros territorios. Entonces, una de las características, y con esto termino, de los sistemas federales es que son dinámicos. Bueno, dejamos acá y nos vemos mañana. Hasta luego.